20, Parashat Tetzaveh, ordenarás. Esa Parashá va de Shemot o Éxodo 27:20 hasta el 30:10. ¿Sí? Esta Parashá es muy interesante. Habla acerca de del Ketoret, ¿sí? Habla acerca de los Bigdei Keuná, o sea, las vestiduras sacerdotales, y allí cómo se inaugura el Mishkan con las ofrendas específicas. Entonces, vamos a estar mirando aquí un texto. Este texto que encontramos en Shemot 28, 1 al 2. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de los Bigdei Keuná, o sea, de las vestimentas sacerdotales. Dice Shemot 28, 1 al 2. Y tú haz llegar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para gloria y hermosura. Entonces, a manera de introducción, aquí como en esta parashá, ese es uno de los temas centrales, ¿sí? La confección de los Bigdei Keuná, las vestimentas sacerdotales, además del aceite para el alumbrado de las lámparas y el altar del incienso. Vamos a ver aquí, ¿verdad?, como sacerdotes, ¿verdad?, como una nación de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, una nación Kadosh. Debemos también nosotros tener, digamos, en cuenta que tenemos un vestido espiritual que ponernos para obviamente oficiar o servir a Hashem y servir también a los demás. Entonces, así como los sacerdotes ministraban en el Mishkan y debían tener esas vestimentas especiales que los distinguían como tal, cada una de esas partes tenía podríamos decir, un especial significado. Se dice que cada uno de esas partes expiaba por algún pecado en particular del otro. Aquí el Rashta, o el rabino Saúl de Tarso, nos ve también con esas vestiduras, pero no vestiduras como las del sumo sacerdote o las sacerdotes allí levíticos, y nos ve con unas vestimentas también espirituales. Debemos cuidar cada uno, ¿verdad? Nosotros, las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuidar mucho esas vestimentas, tener en cuenta esas vestimentas, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo como una especie de análisis de ellas y vamos a ver también cómo proféticamente el Eterno habla de que escogería de entre esas ovejas perdidas de la casa de Israel sacerdotes que van a estar yendo a Sion a ministrar también en su santuario en la época mesiánica, ¿sí? Entonces, vamos primero allí a revisar esa parte profética. Dice Isaías 66, 20 al 23, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Esto es algo que está por cumplirse, por ofrenda terumá al Eterno, en caballos, en carros, en líteras, y en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Eterno. Al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de el Eterno. ¿Sí? Y dice allí 66:21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Eterno. ¿No? Eso nos dice ahí 66:21 de Isaías. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Eterno. Entonces, el comentario que hay allí en el Tanakh acerca de este texto de tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Eterno, en esa época el Eterno le dirá a cada uno, ¿verdad?, de qué linaje, de qué tribu es,
y también de allí escogerá el sacerdote, de entre la diáspora, de entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, tomará también, ¿verdad?, para sacerdotes que ministren en el Beit Hamikdash o en el templo en Jerusalén. Eh, Ahora, tenemos que considerar aquí algo y es lo que tenemos por los méritos de Yeshua, ¿sí? Por los méritos de Yeshua, se nos dice que nosotros ya ahora somos hijos del Eterno. Esto hablándole a la gentilidad, hablándole a todos aquellos justos y temerosos de las naciones. Ustedes forman parte también del pueblo del Eterno. Dice allí el libro de Revelaciones 1:6, y nos hizo un reino de sacerdotes para el Eterno y su Padre. Para el Eterno y Padre, a Él sea la gloria y el poder por siempre y eternamente. Entonces, por los méritos del Mesías también, dentro de la gentilidad, hay que considerar que hay personas que obviamente tienen esa cualidad, ¿no? Esa cualidad de ser también sacerdote del Eterno. El Cohen Gadol debía ponerse 8 vestimentas. Y así también nosotros debemos, como sacerdotes del Eterno, ponernos vestimentas especiales. Vamos entonces aquí a detallar algunas cosas, ¿verdad?, importantes. Yo creo que debemos considerar en qué momento estamos de la historia, qué es lo que está pasando en este momento, ¿verdad?, a nivel mundial, y considerar, ¿verdad?, todos los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo delante de nosotros. Nuestro Santo Maestro habló acerca del tiempo final y dio algunas claves, por decir así, o algunas señales que nos muestra, ¿verdad?, cuando la venida de Él se acerca. Entre esas señales ya nosotros hemos tal vez visto pestes, ¿verdad?, hambre, terremotos en diferentes lugares, guerras, rumores de guerras, y entonces eso es lo que estamos viendo nosotros, sí, eso es palpable, eso es un hecho. Vamos a las noticias y eso es lo que nosotros encontramos. Algo, por ejemplo, también que se habla allí, se dice como en los días de Noah o en los días de Noé. Nosotros sabemos que en los días de Noé había mucha violencia, mucha corrupción. Sí, hoy vemos eso, la corrupción, la violencia, la corrupción inclusive dentro de la política, y algo que pues me llama mucho la atención, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, algo que me llama mucho la atención es cómo lo malo se está volviendo ya ley, lo malo se está volviendo ley, ¿sí? En otras palabras, se está volviendo permisible. Aquí hace unos días atrás se llevó, ¿verdad?, una propuesta, aquí en Colombia, una propuesta de que el incesto fuera legalizado, o sea, no fuera penalizado. El incesto de personas adultas, personas que, o sea, que consientan esto, no fueran penalizados con el incesto. Eso está aquí y eso es un proyecto de ley, ¿sí?, aquí en Colombia, para que el incesto no sea penalizado, siempre y cuando se trate de personas adultas, ¿verdad?, y que consientan con esto. Entonces, ve hasta dónde está llegando todo esto. O sea, ya el aborto, ¿verdad?, ya se ha legalizado, las parejas homosexuales, ¿verdad?, todo esto se ha legalizado. Ahora ve hasta a dónde vamos ya, ¿sí? A que también el incesto, que obviamente se ha dado siempre se ha dado el incesto, ahora que es despenalizado, ¿sí?, para las personas adultas, ¿no? Entonces, que lo consientan. Entonces, ve hasta dónde vemos nosotros va aquí, digamos, el mundo, o sea, hasta dónde, ¿sí? Aún las cosas que son malas las están legalizando, las están autorizando. Dice allí, vamos a ver nuestra condición, dice ahí la carta a los de Italia, capítulo 13, versos 12 al 14. Dice aquí, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Aquí el Rastán nos está hablando acerca de que para nosotros la noche ya ha pasado. Recuerden que el Eterno ha hecho un traslado por los méritos de Yeshua,
ha hecho un traslado a cada persona que cree en Él. ¿Sí? Que lo ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Entonces, ha llegado para todos aquellos que han aceptado al Mesías como tal, al Mesías judío, ha llegado que el día, y dice allí, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, dice aquí, las armas de luz. Armas de luz. ¿Qué armas? Sí, obviamente tenemos que hablar de armas espirituales. ¿Y por qué armas? En ese contexto, recordemos que el Rastá habla de que nosotros tenemos luchas, sí, pero no con carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, acuérdense que en este cosmos, en este mundo, hay una persona que reina, que se le ha permitido reinar, ¿sí? Acuérdense que el Satán le dijo a Yeshua, le dijo, los reinos de este mundo a mí me han sido dados, y a quien quiero lo doy, ¿sí? Y si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Esa fue una de las tres tentaciones, ¿verdad? Pero ahí dejó entrever algo. Allí Yeshua no le dijo, eso es una mentira. Allí Yeshua no le dijo, eso no es cierto, ¿sí? Que es cierto, una vez que el hombre peca, se hace esclavo de aquel que lo vence, como dice la Escritura. Entonces aquí la primera pareja pecó y es como si le hubieran endosado el mundo. ¿A quién? Al Satán. Entonces vemos cómo va el mundo. El mundo está cada vez más en tiniebla. Dice el mismo Isaías, allí creo que es 61, dice, he aquí, cubrirán, ¿verdad?, las naciones de oscuridad. O sea, las naciones se cubrirán de oscuridad. O sea, cada vez va a haber más oscuridad. Oscuridad, estamos hablando maldad. Y sobre todo maldad, como ya les dije, legalizada, aprobada, ¿no? Entonces, aquí ante eso, nos está hablando el Rastá y advirtiendo, bueno, ustedes vístasen las armas de luz, vistámonos de las armas de la luz, ¿sí? Entonces, ya somos hijos de luz, ya salimos de las tinieblas. Nos está hablando, andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas ni envidia. Ya nosotros sabemos que este es el perfil, por decir así, de una persona que está obviamente en tinieblas, está en oscuridad, ¿no? Este es el perfil. ¿Cuál? Desenfrenos, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. En otras palabras, todos los apetitos de la carne, ¿sí? Todos los apetitos de la carne. Y, obviamente, con las pasiones bajas, ¿no? Con las pasiones bajas que puede haber en el ser humano. Y nos dice allí, Romanos, o la carta a los de Italia, ¿sí? Carta a los de Italia, capítulo 13, verso 14, ¿sí? Dice, y vestidos del Adón Yeshua, y vestidos del Adón Yeshua, ¿sí? Entonces, dice, no hagáis caso a la carne y a sus deseos. Entonces, ahí nos está hablando de vestiduras espirituales. Vestiduras espirituales. Muy bien, entonces vamos a ver aquí algunas cosas que tenemos que hacer, porque este es el hacer de todos aquellos que deben tener esas vestiduras espirituales, ¿sí? Hoy la paracha habla de los Bigdei Keuna, ¿sí? De las vestiduras sacerdotales. Entonces he querido hablar acerca de esas vestiduras que tenemos los hijos de luz, ¿sí? Por eso entonces hago énfasis en todos estos textos, para que aprendamos a hacerle frente a la situación que se nos presenta, ¿sí? Ya les hablé más o menos que se nos presenta a nivel mundial. Nos dice allí, desechemos pues las obras de las tinieblas, otro texto, ¿verdad? Una baraita que el Rashta o Rabino Saúl de Tarso envía a los de Éfeso, capítulo 5, 11, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, ya vimos nosotros que son obras de las tinieblas, y no debemos congraciarnos con el pecado. Las palabras, acolitar el pecado no podemos, ¿sí? Es más, en la Torah se nos habla acerca de que si vemos a alguien pecar, si somos testigos oculares, debemos ir con él y con misericordia y verdad corregirlo, señalarle y corregirle, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí la Escritura. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, Rahamín Emet, para corregir el pecado.
Pero nos dice el verso 11, no participéis con las obras o en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que hay que reprobarlas. Entonces, como les dije, ese debe ser nuestra actitud como hijos de luz, ese siempre debe ser nuestra actitud. Si guardamos silencio, si nos callamos, entonces somos partícipes. Estamos acolitando esa conducta o esa acción. Entonces tenemos que saber que si vemos mal, si vemos pecados, si vemos injusticia, tenemos nosotros que ir y corregir. ¿Sí? Nos sigue diciendo allí, ¿verdad? Otros textos también. Allí en el Sorot, el Evangelio de Juan o Yohanan 3:21. ¿Sí? Dice allí, pero el que obra verdad viene a la luz, a la or, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Eterno. Entonces, una persona que quiere obrar en la verdad, se mantiene en la verdad que ha sido revelada. Yo sé que algunos tienen más nivel, menos nivel, de acuerdo a su nivel y categoría, la verdad ha venido revelándose. Y esto es un proceso, esto es un camino, ¿sí? Hay que ir poco a poco avanzando, ir conociendo verdad, y claro, uno se asombra, se asombra mucho cuando lo que uno creía que era verdad ya deja de ser verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente de pronto son fundamentos y cosas que se aprendieron de ciertas tradiciones o ciertas religiones y entonces nada que ver, ¿sí? Cosas dogmáticas, cosas tradicionales, entonces ya uno tiene que ir desechando ciertas cosas y ajustándose más a la verdad, a esa verdad que el Eterno nos revela y nos permite tener. Entonces, ahí dice, la persona que ama la verdad va a permanecer en la luz, ¿sí? Porque el que obra verdad viene a la luz, a esa luz, ¿verdad? De la Torah, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en quién, en el Eterno. ¿Sí? Entonces usted permanece allí, usted se queda allí. ¿Sí? No porque sea perfecto, seamos ya perfectos, no, porque allí es precisamente donde nos estamos perfeccionando. ¿Sí? Cuando estamos en la verdad y estamos ahí escuchando, ¿verdad? La Torah, estamos tratando de perfeccionarnos. ¿Sí? No hay nadie perfecto. Entonces, eso nos ayuda a la Torah. La Torah son instrucciones para la vida y entonces allí vamos recibiendo esas instrucciones para ir mejorando ¿verdad? En la verdad, en el camino de la rectitud, en el camino de la justicia, en el camino de la bondad. Y nos dice allí cuando habla de que nos vistamos del Adón Yeshua, o sea, nos vistamos de él, ¿a qué se refiere aquí? Pues a que se le conoce y se hacen sus obras. Por eso hago mucho énfasis, pero mucho énfasis de que no debe pasar un día sin haber revisado los Besorot, o sea, los evangelios. Tiene que allí revisar los evangelios. Él es nuestro maestro, ¿sí? Él es nuestro principal maestro. Entonces tenemos que ir allí a ver qué, los Besorot, ver allí los evangelios, por decir así, ¿sí? Dice primera de Yohanan 2:6 o primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él, ¿sí? ¿En quién? En el Mesías, en Yeshua, dice, debe andar como él andó. Debe andar como él andó. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué es lo que debemos hacer? Hablar. ¿Qué es lo que debemos nosotros recordar? Entonces, por eso les digo, hay que tener contacto continuo con el Mesías. Continuo. Todos los días. Revisar los Besro. Terminaste de Matillahu hasta Yohanan, sigue con los actos o los hechos de los aliajim o de los enviados o los apóstoles y vuelve otra vez el ciclo y dele. Usted tiene que empaparse de eso, es muy importante allí, ¿sí? A diario toca hacerlo. ¿Para qué? Para que sepas andar como él andó. ¿Qué estuvo haciendo él? Dice ahí la escritura, estuvo haciendo bienes y estuvo liberando a todos los oprimidos por el Satán, porque el Eterno estaba con él. Entonces, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es ver la necesidad espiritual que hay, física o material, y tratar de suplir. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea, porque eso fue lo que hizo Yeshua. Yeshua, ¿qué fue lo que hizo cuando estuvo aquí, presente?
en su ministerio, en su Avodah Hashem, pues ayudar a la gente, liberándola, sanándola, restaurándola, ¿sí? Supliéndole también. Entonces, tenemos que mirar a ver qué necesidades hay, porque dice allí, el que permanece en él debe andar como él andó. Y acuérdense que allí hay un texto muy importante, allí en Yohanan 15, hablando acerca de la vid y los pámpanos, ¿sí? Si nosotros estamos en él, vamos a llevar mucho fruto. Si no estamos en él, entonces, ¿qué fruto estamos haciendo? Él espera que nosotros hagamos lo que él hizo, ¿sí? Y si podemos nosotros meternos en esa dimensión que él le dijera a sus talmidines de primera línea, les dijo, así como el Padre me envió, así yo os envío. O sea, metámonos en esa dimensión. Vea, metámonos. Aceptemos esa dimensión. Así como el Padre me envió, yo os envío. Wow. O sea, piensen ustedes, autoridad, ¿sí? La presencia divina, la unción, ¿sí? Está allí disponible, ¿no? Para poder hacer las obras que él hizo. Aún mayores, dijo, porque yo voy al Padre. Podrán hacer ustedes obras aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces, metámonos en esa dimensión. Aceptemos ese desafío. Procuremos. ¿Sí? Entonces, para eso hay que leer los Besorot, se los digo, leerlos a diario, leer siempre a diario los evangelios, como se traduce, ¿verdad? De Matías hasta Yohanan y seguir leyendo allí lo que son los hechos, ¿verdad? De los talmidim, de los apóstoles. Entonces, allí, ¿sí? Ustedes tienen que meterse en eso. Cuando dice allí, no proveamos para los deseos de la carne, entonces, ni de los nuestros ni de los demás. Entonces, ahí encontramos nosotros otra baraita que él envía a los de Galacia, capítulo 5, versos 16 al 18. Él dice allí el Rashtá, digo pues, andad en el Rúa y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Sí? Anden en el Rúa y verá que ustedes vencerán el deseo de la carne, o el Yeserará, la mala inclinación. Porque el deseo de la carne es contra el Rúa y el del Rúa es contra la carne. Y estos se oponen. Esto es una lucha que tenemos nosotros a diario. La tenemos allí desde que Adán y Java tomaron del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí está. Y cada uno es consciente, cada uno tiene ese fiscal allí, que es la conciencia, que o le defiende o le acusa según sus acciones, según sus pensamientos, según sus palabras. Entonces, ahí dice, andemos en el Rúa, en el espíritu, o sea, en la verdad, ¿sí? En la verdad, porque para eso tenemos el Rúa. El Rúa nos guiará a toda la verdad. Entonces, andemos, ¿verdad? Y inclinemos siempre nuestra balanza y nuestra voluntad a hacer ¿qué? La verdad, hacer la voluntad de Hashem, hacer lo que es luz, ¿sí? Y tengamos los sentidos bien afinados para discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo y lo que es profano. En eso tenemos que tener nosotros los sentidos bien afinados, bien afinados. Y entonces nos sigue diciendo allí, pero si sois guiados por el Rúa, no estáis bajo la mala inclinación, bajo la ley de la mala inclinación o bajo el Yeser Alá. Si sois guiados por el Rúa, ¿sí? Entonces, allí cuando somos guiados por el Rúa, siempre vamos a obrar con la verdad, vamos a obrar en conciencia, ¿sí? No vamos a dejarnos llevar por la pasión, sino por la razón, por la razón. Y entonces, viene ya aquí a describirnos el Rashtá, después de hablar acerca de los enemigos que tenemos, ¿sí? Pues no son de carne y sangre, o sea, no son seres humanos. Nosotros entendemos que cuando hay alguna situación con una persona, entendemos que esa persona está siendo dominada, por decirlo así, por sus deseos, por su mala inclinación, algunos poseídos por el Satán, ¿sí? Y ya nosotros, pues obviamente, pues, debemos tener mucha prudencia, mucha sabiduría para tratar con esto, ¿sí? Debemos entender que es normal esas actitudes, ¿verdad? De violencia, de pecado, de maldad. O sea, entiéndame, porque ya no estamos en las tinieblas. Entonces podemos entender que la persona que está en tinieblas tiene esas acciones y es normal, es natural, porque esa es la condición de una persona que está en la oscuridad, que no sabe Torah, que no sabe instrucciones, ¿verdad? Divinas. Entonces esa actitud es normal. Y
nos dice aquí el Rashta que tenemos que tener ciertas vestiduras espirituales. Debemos fortalecer todas esas vestiduras para hacerle frente precisamente a ese mundo de maldad, a esa oscuridad que se cierne sobre el mundo, ¿sí? Y que obviamente nos rodea. Es evidente que nos rodea, ¿sí? A no ser que estuviéramos nosotros por allá aislados, solos, aislados, quién sabe, dedicándonos únicamente a temas espirituales, pero pues se sale al mundo y ya pues, ve el mundo y hay problemas, hay situaciones, ¿sí? Eh, esta semana estaba yo trayendo a una hija por allá del colegio y entonces estaba retrocediendo el carro cuando agarró una moto y se metió. O sea, yo estoy adelante y estoy maniobrando, pues la moto no, se metió. Y entonces, claro, cuando yo maniobro, sí, y él se mete, claro, me tocó frenar, él también frenó y entonces él empezó a alegarme, que mire, que no sé qué, que tenga cuidado. Cuidado que si yo estoy maniobrando, usted viene de atrás, se está dando cuenta que estoy maniobrando, ¿verdad? ¿Cómo se mete así? Yo tengo luces de parqueo, o sea, estoy advirtiendo que estoy maniobrando porque voy a salir ¿no? Ya coger la carretera. Sí, usted debe haber dado paso. Y entonces, claro, ahí uno como que, pero calma, hay que tener la calma, ¿verdad? Hay que entender que hay gente afanada, hay gente que no entiende de pronto, sí, o sus afanes los hace ya hacer una imprudencia y puede que tenga mucho cuidado. Hay que, en el espíritu, ¿sí? Otro se baja y entonces, bueno, se forma la grande, como sucede muchas veces, ¿sí? O se cruzan ciertas palabras y entonces se exasperan los ánimos y, pues, ya sabemos nosotros las tragedias que han habido. Entonces, dice allí, eso lo encontramos allí en la otra baraita escrita a los de Éfeso, el Rashta habla acerca de esa armadura que debemos tener. ¿Sí? Acuérdense que la paracha habla acerca de los bigdei keuná, vestimentas sacerdotales. Pero aquí se nos está hablando de vestimentas espirituales que debemos tener, judíos o no judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo real, de lucha espiritual. Esto es real. ¿Sí? Hay parte del judaísmo que niega que hayan yachedines, ¿sí? Que ya eso se venció, que ya algunos sabios hicieron ciertas cosas para que no hubiese nada de esto, pero esto es real. O sea, no hay peor enemigo que el que uno desconoce. Entonces, aquí el Rastá nos está advirtiendo que si ustedes tienen que vestirse de esta manera, porque de esta manera es que le hacen frente a quién, a toda esta maldad, a toda esta oscuridad que está, ¿no? Está llegando cada vez más a el mundo. Como ya les dije, empezando aquí en Colombia, hay un proyecto de ley, ¿sí? Ustedes lo pueden mirar por ahí, por Google o como sea, googlear todo esto. Un proyecto de ley que quiere despenalizar el incesto aquí en Colombia, el incesto de personas adultas que consienten. ¿Sí? Entonces, vean eso. Ojo, porque el mal se está legalizando aquí. ¿Sí? Ya se legalizó el aborto, ya se legalizó las parejas homosexuales y así una serie de cosas. Entonces, ojo, porque acuérdense que Dios nos advirtió como en los días de Noé, que había pues, todo esto, ¿sí? Había violencia, maldad, robo, había incesto, inmoralidad sexual, o sea, había de todo. Y estamos viendo hoy día esto. Entonces dice allí, eh, la carta a los de Éfeso 6, capítulo 6, versos del 10 al 18. Está hablando acerca de toda esa yo digo, bigdei keuná de todos aquellos que siguen al Mesías. Dice aquí, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir? Fortalecernos en él, en el poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente es intimidad con Hashem, intimidad con el Padre, intimidad, ¿verdad?, con nuestro Santo Maestro. ¿Sí? O sea, conocer, tener esa relación con él. Esa es una forma de fortalecernos constantemente, fortalecernos. ¿Sí? No en vano dice la escritura, el que anda con sabios, sabio será. Si andamos con Hashem, entonces vamos a fortalecernos, ¿sí? Vamos a parecernos más a Él, vamos a parecernos más al Mesías. Y en el poder de su fuerza. Entonces dice ahí, en el libro de los Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido, ¿verdad?
el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ¿verdad? Sobre ustedes. Y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, importante esto, es importante estar revestido de poder de lo alto. ¿Sí? Acuérdense que el mismo Yeshua dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a los que se lo pidan? Pídale el Ruach HaKodesh, ¿sí? Pídale al Eterno. Padre, lléname el Ruach HaKodesh. Ya vino. Él tuvo que irse para que viniera el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh ya descendió allí en Shavuot. Shavuot, después de que él murió y resucitó, ya llegó el Ruach y está dispuesto para todos hasta el día de hoy. ¿Sí? Ahora, esto no es cuestión de que por fe ya lo tengo, no. Hay que recibirlo, hay que tener la evidencia, hay que tener que sentir la presencia de Él, porque esto es la presencia divina. Si tienes la presencia divina, se manifestará en tu vida, en tu nivel, en tu categoría, y tú sabrás que es la presencia divina. Es más, seguramente aquí algunos ya la han experimentado. Entonces, mantenerse ahí. Y eso es lo que te da poder para testificar, poder para hablar, poder para no sentir vergüenza, poder para tener de nuevo autoridad. Esto es fundamental, estar revestido de eso, de la fortaleza de Él, del Adón, del poder de su fuerza. ¿Sí? Y esto única y exclusivamente se obtiene cuando hay intimidad con Hashem. Acuérdense que Yeshua dijo allí en Yohanan 17:3, dijo, y esta es la vida Olam, la vida eterna. Esta es, ¿qué? Que tengan una relación íntima contigo, que es el único Padre, ¿verdad? Que es el único y verdadero, y con Yeshua HaMashiach, quien te hace enviar. O sea que hay que tener, por eso les digo, intimidad con Hashem y con el Mesías. Y ahí empieza también otro texto, ahí mismo en el texto ese de Efesios 4, el 25 dice, por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, aquí cuando dice los lomos con la verdad, esa es otra parte de la armadura, lomos con la verdad. Está hablando aquí acerca de que nosotros tenemos que ya dejar toda hipocresía, toda falsedad, toda doble cara, ¿sí? Ser los mismos tanto en casa como por fuera, ¿sí? Usted en casa es lo que es, en su casa es lo que es. Si usted quiere conocer a una persona, vaya a su casa y vea cómo se porta, porque en la casa uno es lo que es. Pues así como es en la casa, así también tiene que ser en donde por fuera, en donde quiera que esté, ¿sí? Usted tiene que ser de una sola pieza, ¿no? Hoy día la gente se viste de apariencia, hoy día la gente se viste de vitrinas, ¿sí? Entonces muestra esta vitrina porque le conviene, muestra esto porque le conviene aquella otra cosa, y etcétera, etcétera, pero no se muestra tal como es. Entonces, aquí dice, dejando toda falsedad, dejando a un lado la falsedad, la hipocresía, la apariencia. Hablemos con la verdad, cada uno con su propio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Ser amigos de la verdad y ser uno como es. Dejar de tanta apariencia y tanta hipocresía. ¿Sí? Como le digo, usted lo que es en la casa, eso es por fuera. ¿Sí? Pues usted no puede ser una cosa en la casa y otra cosa por fuera. Otra cosa en el trabajo, otra cosa en el estudio, otra cosa en la universidad, otra cosa con los compañeros, otra cosa en el juego, ¿verdad? Cuando vas a hacer deporte. No. El mismo. Y aquí hay una clave. No hay como uno identificar, o sea, uno darse a conocer. Darse a conocer qué es. ¿Sí? Persona, ¿verdad? Que teme al Eterno, que cree en su Torah, que cree en su palabra. Una persona creyente. Usted se da a conocer como eso y ya te va con las credenciales, ¿verdad? Adelante y luego van a respetar seguramente. Y eso le va a ayudar a usted a poner un cerco de protección, ¿verdad? Para no hacer nada que sea indebido. Tiene que comportarse como un hijo del Eterno. ¿Sí? Entonces es bueno darse a conocer y no estar como un agente 007 por ahí encubierto. No, nada de eso. Sí, muy bien. Dice allí también, ¿verdad? Coraza de justicia, ¿sí? Vestidos con la coraza de justicia. Entonces,
Eso nos hace pensar en lo que dice también allá la carta a los Filipenses 1:11. Dice, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Yeshua el Mesías, para gloria y alabanza del Eterno. Entonces, ¿qué habla de esto? Esto habla acerca de Sedaká, esto habla acerca de nosotros, de obras de justicia, de rectitud, obras de justicia, ¿sí? Hacerse de acá, darse de acá, ayudar al necesitado, ayudar, ¿verdad?, a la persona que no tiene. Si tenemos poder para hacerlo, esto lo vimos nosotros en la paracha anterior, ¿no? Acerca de la paracha de Umá, que la enfoqué mucho en el dar de nosotros. Dar, pero ¿dar qué? Dar de esos dones naturales y sobrenaturales que el Eterno nos ha dado para servicio de los demás, ¿sí? Entonces, qué bueno es poder uno mantener siempre esas obras de justicia de esa manera, dar al necesitado, tratar de que haya equilibrio, ¿sí? Entonces, dice aquí, lleno de fruto de justicia, de Masim Tobim, buenas obras, que son por medio del Mesías. ¿Sí? ¿Vea? Por eso le digo, si ustedes ven al Mesías, ¿qué estuvo haciendo el Mesías? ¿Estuvo haciendo algún mal? No, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Satán, porque el Eterno está aquí. Entonces, hacer lo mismo, tratar de sumar, ¿sí? De sumar, de ser luz, no un tinieblo sino luz, o una tiniebla sino luz. Dice allí, calzados con la besorá de Shalom, o sea, con el evangelio de la paz. Entonces, pues obviamente aquí nos dice la escritura también, la carta a los de Italia 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Rúa es vida y paz. Entonces, aquí ya nosotros hemos tratado con algunos acerca de lo que tú piensas. Y hay cosas buenas, cosas malas. Aquí debes pensar en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, ¿sí? Todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de esperanza, en esto pensad. Y dice, y el Eterno de paz estará con vosotros. Entonces, si pensamos todas estas que son cosas positivas, obviamente vamos a andar en paz, ¿sí? Y esa es la buena nueva, esa es la enseñanza de paz que podemos traer y que necesita el mundo. Esa es la verdadera paz. No son los tratados que están llevando a cabo, no son los diálogos que están haciendo, no, eso no va a traer paz. Ya nosotros sabemos que eso es mentira, eso es un sofisma, ¿sí? La verdadera paz es la que viene de lo alto. Y esa paz, ¿verdad? Es cuando nosotros damos esa buena nueva, cuando hablamos acerca de lo que puede hacer el Mesías en cada vida, ¿sí? Rescatándola, transformándola, cambiándola, haciendo que la persona nazca de nuevo de lo alto, ¿sí? Sea una persona totalmente diferente, una persona, caramba, de bendición, ¿sí? Transformada totalmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar prestos, ¿no? A hacer en cualquier momento, en cualquier sitio donde nuestras piernas nos lleven, cualquier punto geográfico, ¿sí? Acordémonos que nosotros los judíos usamos los tzitzit, ¿verdad? En las 4 puntas de nuestras prendas. ¿Y qué significa eso? En los 4 puntas, pues significan los 4 puntos cardinales. Debemos nosotros guardar las misbot. Entonces, si guardamos nosotros las misbot, los mandamientos, en los 4 puntos cardinales, vamos a ser personas pacificadoras, porque eso es lo que trae el guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos hace que haya paz, ¿sí? Haya paz. Nuestro santo maestro dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a traer paz, vamos a traer justicia, tranquilidad, vamos a traer equilibrio. Entonces, eso tenemos que nosotros ser. No personas que lleguen a un sitio y vuelvan una nada del ambiente, no, para nada. Sí, sí, tenemos que influir, ¿verdad? Para bien, donde quiera que estemos. Dice allí el escudo de la emuná, escudo de la fe. ¿Qué es esto, el escudo de la fe? Entonces, vamos a dirigirnos allá a lo que dice Matillahu, capítulo 21, verso 21 al 22, y también vamos a ir allí a Jacob o Santiago 1, 6 al 7. Y entonces dice allí, respondiendo Yeshua les dijo, en verdad os digo que si tenéis emuná, fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Sí? Entonces,
Ese es el escudo. O sea, tenemos nosotros que entender que nuestras oraciones, si no tienen una respuesta inmediata, la van a tener. Va a tenerla. ¿Sí? Va a tenerla porque Él dice ahí que escucha la oración del justo. Que sus oídos están atentos a las oraciones del justo. ¿Sí? Entonces Él obrará en su momento, en su tiempo, pero obrará. Y tenemos que tener esa certeza. Va a serlo tarde o temprano. Así veamos lo que veamos. Nosotros no vamos a movernos por los sentidos, sino por la emuná, por lo que creemos y Él ha permitido. Por lo que creemos, ¿verdad? Y Él va a hacer. Entonces, eso es muy importante. Aquí Yeshua le dijo, tengan fe. Ustedes vieron lo de la higuera, ¿verdad? Yo la maldije, vea, ya se secó. Ustedes pueden, si ejercitan fe, ustedes pueden creer que todo lo que oren lo van a recibir. Ustedes deben creer que lo van a recibir. Acuérdense que en eso consiste la emuná. La emuná es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y acuérdense que ahí en ese mismo texto dice que el que se acerca a él debe creer que le hay y que es galardonado. O sea, que le hay quiere decir que lo encuentra, que está delante de él y que va a ser galardonado. O sea, va a recibir respuesta. Va a recibir respuesta. Cualquier respuesta del Eterno es un premio, es un galardón, es una bendición. Entonces, lo va a creer. Usted tiene que acercarse a él, ¿verdad? Y va a creer que él está ahí, que te escucha y que te va a responder. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano va a responder. Y eso sí, ha sido evidente durante toda la vida. Eso ha sido así. Tarde o temprano verás tus oraciones respondidas. Y así siempre ha sido. Nos dice también allí en la carta a Jacob 1, 6 al 7, dice, pero que pida con emuná sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. No sé si ustedes han ido al mar, pero aquí hay unas olas que van y vienen, ¿sí? Que van hasta el mar y regresan a la playa, ¿sí? Esas son las olas, ¿sí? Impulsadas por el viento y echadas de una parte a otra. O sea, dice aquí, no piense pues ese hombre, esta mujer que recibirá cosa alguna de el Eterno. Si tiene esa fe, que a veces sí está grande y a veces ya no, y a veces como que duda. Si dudas, no. Si duda, no. No se va a recibir. ¿Sí? Acuérdense que hubo un caso allí en los Besoró donde Kefas le dijo al maestro cuando venía andando sobre las aguas, haz que, manda que yo vaya a ti. Y entonces, claro, él dice, ven. Y entonces empieza a andar. Kefas empieza a andar sobre las aguas. ¿No? Empieza ahí a andar sobre las aguas. Y tenía su mirada puesta allí en el maestro. Y va caminando. Pero entonces dice allí la escritura que vio el fuerte viento y el oleaje y todo eso, que se puso a ver las circunstancias y se fue hundiendo. Entonces eso es lo que pasa. Muchas veces vemos las circunstancias, creemos a los síntomas, creemos a todo menos a lo que el Eterno ha dicho. Él dijo, yo soy el que perdono todas tus iniquidades y el que sano todas tus dolencias. Lo dice ahí, Tehillim 103. ¿Lo creemos? Créalo, no dude, no crea las circunstancias, no crea los dolores, a los síntomas. No, yo creo lo que tú dices. Y viene, porque viene la bendición, viene porque viene la sanidad, viene porque viene la respuesta. Y entonces el maestro lo coge, ¿verdad? Coge a Kefas de la mano y dice, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Es que cuando se empiezan a ver las circunstancias y el dolor y el problema y esto, entonces viene la duda. ¿Me escuchaste o no me escuchaste, Padre? ¿Será que me va a responder o no? ¿Será que qué pasa, Padre? Él escucha la oración. Él escucha la oración. ¿Sí? Pero Él tendrá su momento para responder. Él sabe cuándo tiene que responder. Entonces, aquí Jacob lo dice. El hermano de Yeshua lo está diciendo. Está diciendo, vea, no piense que el que duda, el que es como una ola del mar que va y viene, que a veces sí, que a veces no, y que duda, va a recibir cosa alguna del Eterno. No la recibes si dudas. Si dudas, no la vas a recibir. Entonces, simplemente créalo y punto. Confiéselo, vívalo. Dicen nuestros sabios del pueblo, dice que uno debe hablar las cosas como si ya fueran. Y eso lo dijo mucho tiempo atrás también, ¿verdad? Nuestros grandes, los saliajines, ¿verdad? De nuestro maestro, los enviados de nuestro maestro, ¿sí? Que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso se habla acerca del Eterno, que habla las cosas que no son como si fuesen. Empiezan a hablar las cosas que no son como si fuesen. Empiecen a hacer como si ya lo tuvieran. Mira. Así es de sencillo, es una terapia. Eso es así, porque así el Eterno nos ha enseñado.
Y dice aquí, el yermo de la salvación. ¿Qué es eso? El yermo de la salvación. El yermo de la salvación. ¿Qué será? Shemot 22 y primera de Kefas 1:9. Shemot 22 dice, yo soy Adonai Toloí que te saqué de la tierra de Egipto, de Misraín, de la casa de servidumbre. ¿Qué tiene que ver esto con el yermo de la salvación? Mucho, 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 mucho. Vea, el Shema, este texto nosotros prácticamente lo tenemos, vea, en toda parte. O sea, de que acordémonos que Él nos sacó del Egipto, acordémonos que Él nos sacó de la casa de esclavitud, acordémonos, está en la Mesusá, están los tefilín, están nuestros rezos, eso lo repetimos y lo repetimos. Pero ¿por qué tenemos que repetir tanto que Él nos sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vea todos los milagros que hizo por nosotros. Vean nomás los milagros, los portentos, las cosas sobrenaturales que hizo, la salvación tan tremenda en el Yansuf, en el Mar Rojo, o en el Mar de las Cañas. Nomás observemos, meditamos, o sea, si, veas, yo les digo un secreto, si metemos nosotros todos estos hechos y vemos las cosas tan maravillosas que hizo el Eterno, cosas sobrenaturales, ¿sí? Entonces, vamos a esperar cosas sobrenaturales. Va a ocurrir las cosas sobrenaturales, ¿sí? Usted lee allí el man, vea, usted nomás lea el texto del man, eso creo que es Éxodo 11, creo que es. Usted lee lo del man, o sea, del maná, 40 años dando pan en el desierto, donde todo es desierto, pero alimentando a más de 3 millones de personas. Si usted quiere milagros, léase esa parte del man, léase todo eso y verá, usted entra y dice, caramba, si Él cuida de las aves, si Él viste así la hierba del campo, ¿verdad? Que hoy es y mañana perece. ¿Cómo no nos cuidará a nosotros? Que valemos más que las aves, que valemos más que las plantas. Claro que sí. Pero por eso es que estamos repitiendo nosotros y cogemos la Mesusá y ponemos, y en la Mesusá nos sacó de la tierra de Egipto, y en los tefilín que nos sacó de la tierra de Egipto, y hay que recordar en nuestros rezos que Él nos sacó de la tierra de Egipto. Estamos nosotros, pero ¿por qué tenemos que recordar? Bueno, mire todo lo que hizo para liberarnos, para salvarnos, para sacarnos de la esclavitud. Vea todos los portentos, los milagros. Eso para que entendamos que Él es un Shaddai, todopoderoso, más que suficiente, para que asimilemos eso, para que lo entendamos. Entonces, hay que meterse en esa dimensión, hay que meterse allí, en ese nivel. Y por eso Él nos deja esa tarea, ¿no? De estar recordando a diario. Es que eso es una forma didáctica, ¿sí? Repetir hasta que sí está en la cabeza, pero tiene que llegar aquí al corazón. Y cuando llega al corazón, eso es una realidad tremenda. Él lo cree, que Él puede hacer cualquier cosa. Sí, imagínense, el pueblo de Israel pasando por el medio del mar, en seco. Yeshua hizo algo más grande todavía. Caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas, nuestro santo maestro. Hizo algo más grande todavía. Entonces, eso sí, bueno, hay que meterse, hay que creer esa dimensión, ¿sí? Esos milagros. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. Milagros hace a diario. Y si quieres milagros sobrenaturales, métete en esa dimensión espiritual, a ese nivel espiritual, y medita en eso. Él siempre lo dice, el que te sacó de la tierra, el que te sacó. ¿Y cómo me sacó? Hay que pensar cómo me sacó, cómo nos sacó a cada uno de nosotros. No estamos en el mundo, en el pecado, en la maldad, en ese Egipto del mundo, y cómo nos sacó y nos liberó y nos transformó y nos cambió, y ahora vea, estamos aquí gozosos y contentos, felices y alegres. Nacimos de nuevo, de lo alto. ¿Ah? Debemos sentirnos contentos, felices, alegres. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo a diario por nosotros. Sí, que hay problemas, sí, hay necesidades, sí, hay cosas, sí, pero no, vea, no se queje, vea que los quejosos, vea lo que pasó con los quejosos. No se queje ni un ápice, no se queje. Tranquilo, hable bien, pero no se queje. ¿Sí? No se queje, mire lo que pasó allí.
Bamidbar, números 14, por los quejosos. Vea lo que pasó. El pueblo se quedó 40 años en el desierto. Se quejaron de la tierra prometida, hablaron mal. No hable mal, no se queje, y verá cómo la bendición va a llegar. Así, llegar a manos llenas. Pero deje la queja a un lado. Bien, y entonces encontramos allí también, primera de Kefaso, Pedro 1.9, dice, obteniendo como resultado vuestra emuná. ¿Cuál es el resultado de la fe? La salvación de nuestras almas. De la salvación de nuestras almas. Pues ahí es como nosotros educamos nuestra alma, perfeccionamos nuestra alma creyendo y haciendo. ¿Por qué hace las misbot? ¿Para qué hace las misbot? Bueno, porque a través de las misbot tú te perfeccionas. A través de las misbot te preparas para el Olam Jabá, el mundo por venir, para el milenio y el mundo por venir. Primero viene el milenio y después el mundo por venir. Para eso tú que estás. Es como, a veces, bueno, yo hago estas misbot, hago todo esto, sí, pero ¿qué resultado tengo? Bueno, tranquilo, ya lo verás. Eso es como un bebito. El bebé adentro digamos, del vientre de la madre, tiene ojos, pero no los necesita. Tiene orejas, pero tampoco las usa. Tiene una boca, pero no come por ella. Tiene una nariz, pero no respira por ahí. Pero ahí está. Ahí está. Entonces, así son las misbot. Estamos haciéndola, ¿verdad? No sabemos cuál será la total recompensa de todo eso. Nos está ayudando, nos está perfeccionando, y eso es lo que en el Olam Jabá, en el mundo por venir, en el milenio, vamos a ver el resultado. Allá sí vamos a ver todo el resultado de todo eso. Entonces, cuando nace el bebito, ahí sí ya necesita los ojos, la nariz, la boca, los oídos, pero mientras estaba allí, ¿no? Sin embargo, ahí estaba. Pues así mismo sucede, estamos nosotros aquí haciendo las misbot, haciendo esto, haciendo aquello, lo otro, lo que el Eterno quiere, lo que el Eterno dice, ¿sí? Pero allá abriremos los ojos y veremos esa realidad, para qué fue que hicimos todo esto y la recompensa también. Y la emuná es importante para perfeccionar el alma. Tú tienes que creer a la Torah, creer a las misbot, obedecerlas, y entonces vas a ver cómo tu alma se va a perfeccionar. ¿Sí? Aquí no es cuestión de cábala, no. Olvídese. De eso a un lado, la cábala es para aquellos que han leído toda la Torah, por lo menos unas 50 veces. ¿Sí? Entonces, empecemos a leer más bien la Torah, empecemos a leer el Tanakh, vayamos con el ABC, ¿verdad? De las misbot, y entonces, después de 50 años, ahí sí nos metemos con algo de cábala, pero por lo pronto no. Algunos quieren ir a tener una maestría ya espiritual, un doctorado, ¿verdad? Espiritual con la cábala, y no han pasado ni siquiera por la primaria del ABC del judaísmo. Entonces, me parece eso absurdo, absurdo. Hay que hacer el ABC, ¿sí? Saber, comprender, ¿verdad? El comportamiento, ¿sí? Las acciones, el testimonio, eso es más importante todavía, ¿sí? Y emuná sencilla, si tuvieras fe, así lo dijo, como un grano de mostaza, dijo nuestro santo maestro. Si fuéramos como niños, ¿qué hace un niño? Tú le dices a un niño algo y lo cree. Él no se pone a cuestionar, lo cree, pues, cree lo que el Eterno te dice y verá que te va bien. Y dice aquí, la espada del Rúa, la espada del Espíritu. Entonces allí tenemos que remitirnos a la carta a los judíos, o Hebreos, capítulo 4, verso 2. O sea, aquí dice que tenemos que tener también de la armadura, esa espada. ¿Qué es eso? Bueno, aquí dice que es la palabra del Eterno, porque la palabra del Eterno es que es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del rúa, y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted quiere verse? ¿Quiere verse en un espejo? Pero un espejo diferente, o sea, un espejo celestial. Confróntese con la palabra. Ella te dice cuál intención tienes, cómo es tu intención, qué deseas, cuál es tu motivación, si tu motivación es correcta o no, si tus deseos lo son o no, si lo que piensas está bien o no. Eso te lo dice ese espejito de la Torah.
ese espejito de la palabra, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener contacto con la palabra. Y me preocupa hoy día que hay muchos padres que dejan que sus hijos se pongan a ver allí la tablet, el iPad, que el computador, que los teléfonos, y ellos todo lo quieren aprender, todo lo quieren ver así. Y mi esposa, que es educadora espacial, ya dice que cuando un niño a muy temprana edad se pone a ver que el celular, que el televisor, que el computador, entonces pierde, ¿verdad?, la capacidad de leer y de escribir. Son niños que no van a leer y ni van a escribir el día de mañana, porque están acostumbrados a ver muchas imágenes, porque esos son los videos, muchas imágenes, muchas fotografías pasando rápidamente y ya se acostumbra, ¿verdad?, la cabeza a absorber la información de esa manera. Y esos no son de los que, o sea, esos niños no son de los que se van a poner a leerse en todo un libro. Se van a encontrar pereza de leer un libro, pereza de escribir, pereza de estudiar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Se atrofia en cierta manera la parte de la cognitividad. Entonces, hay que tener contacto con la palabra. La palabra nos muestra el espejo de arriba cómo somos. La palabra nos dice, eso que sientes está mal, eso que vas a hacer también, o eso que estás llevando a cabo está correcto. Bueno, en fin, la palabra nos habla, nos muestra. Sí, eso lo dice allí, creo que Jaco también, que aquel que mira a la perfecta Torá, a la Torá que es del cielo, ¿sí? Es como el que se mira en un espejo, ahí se va a mirar su rostro, cómo es, ¿sí? Pero al irse del espejo no tiene que olvidar cómo era, qué fue lo que te dijo el Eterno, tienes que trabajar sobre ello. Si te dijo algo el Eterno, trabaja sobre ello, trabaja a fondo, mejóralo, métele ganas, ¿sí? Métele ganas. Y verás que así es como se perfecciona el alma, así como se perfecciona la persona. Entonces, por eso ella discierne, la palabra que discierne, penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahí te muestra de qué estás hecho. Te muestra qué cosas buenas tienes, qué cosas malas tienes. Pues la palabra, constante. Usted tiene que haberse leído toda la Biblia, o hacerse el propósito de leerla toda, desde Génesis a Apocalipsis. Sí, léala, para adelante, para atrás, como sea, pero léala. Si usted lee 8 capítulos diarios de lo que se dice Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Código Real, usted se lee en un mes, de Matillahu a Apocalipsis, se lee todo. En un mes, si lee 8 capítulos diarios. Ya he hecho eso muchas veces. Sí, 8 capítulos diarios. Entonces, termina el mes y termina de leer todo lo que se dice Nuevo Testamento, Brit Hadashah o Código Real, lo que tú quieras, como quieras decir. Y toda la Biblia, pues obviamente a la medida que te guste leer. ¿Sí? Pero es importante leer todo. ¿Sí? Por lo menos tener la Torah Shivitah. ¿Sí? O sea, tener la escritura, saber, por lo menos haber leído toda la escritura. Y entonces ahí poco a poco ir mirando lo que dice la tradición, mirando lo que dice el Midrash, el Talmud, ¿verdad? Acerca de los pasajes que hay que saber interpretar. Muy importante eso, ¿sí? Tener la Torah oral, ¿sí? Y extraer de allí lo que verdaderamente nos hace transformar y nos cambia, ¿sí? Bien, y dice allí, orando en todo tiempo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, o sea, lo que dice aquí acerca de esa vestidura. Dice, fortalecernos en el Adón y en el poder de su fuerza. Los lomos con la verdad, la coraza de justicia, calzados con la besorá de la paz, o sea, el evangelio de la paz. Escudo, ¿verdad? El escudo de la fe. Ya, okay. Y yelmo de la salvación. Sí, entonces, esa parte yo creo que se las dije, ¿no? Acerca de lo que tenemos que entender de que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Okay. La espada del Espíritu, que es el Rúa, ¿verdad? La palabra.
y orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Entonces nosotros, obviamente tenemos aquí Shaharim, Mincha, Arbit, los judíos, tenemos nosotros esas oraciones. Obviamente en el tiempo de Yeshua no existía Shaharim, Mincha, Arbit, ¿sí? Eso vino después, eso vino mucho después, ¿sí? Que se estableció cuando se destruyó el templo, ¿verdad? Entonces ya los sabios dijeron, bueno, ¿qué va a suplir los sacrificios ahora? Entonces, nuestras oraciones están supliendo los sacrificios que se hacían allí, que eran sacrificios que se hacían mañana, tarde, y en la noche se quemaban las grasas. Entonces, por eso se habla allí de Shaharim y Kayarbit. Y también se habla que esto evoca pues a ciertos momentos de nuestros patriarcas que dedicaban a la tefilá o a la comunión con el Eterno. O sea, Shaharí se le atribuye, ¿verdad? ¿A quién? A Abraham Avino. Minjá se le atribuye a Isaac. Y Arbit de la noche se le atribuye a Jacob. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, hay pasajes donde ellos, se habla allí que ellos de madrugada hacían cosas, o en la tarde, como era el caso de Isaac, y en la noche, acuérdense que allí Jacob, obviamente en la noche él hablaba con el Eterno, tuvo relaciones, etcétera, etcétera. Tenemos de base tres oraciones, pero esto no quiere decir que no hagamos más. Es más, el Rashta dice orando en todo tiempo. Para estas oraciones hay Shaharim, Mincha y Arbi, hay un tiempo específico. Para nosotros los judíos hay un tiempo específico, ¿sí? Para hacerlo lejatjila. Lejatjila significa en perfección, o sea, perfección. Sí, también está medeaba, si me paso yo del tiempo y todo eso, entonces pues puedo hacerla, pero entonces no es lo perfecto, no es lo correcto. Eso es para los judíos. Pero la escritura habla de que todo tiempo. Entonces, además de hacer Shaharim, Mincha y Arbi, pues hagamos nuestro kitbo de duto, o sea, nuestra oración del corazón. Importante hacer la oración del corazón. Sí, cada uno puede hacer la oración del corazón, que es la oración que sale espontánea y en cualquier momento. Yo voy a hacer deporte y todo el tiempo que estoy haciendo deporte, trotando o caminando, estoy allí hablando. Sí, hablando. Así como no, sí, lo que dice aquí mi buen amigo y hermano John González, ¿no? Sí, se unen las iniciales de Shaharit, Mincha y Arbit, se está hablando acerca de Shema. ¿Sí? Shema Israel, escucha Israel. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, yo voy andando y voy orando, ¿sí? Es más, mucho tiempo atrás yo viajaba, iba a dar algunos seminarios, algunas conferencias, entonces en el trayecto del viaje yo oraba ahí, viajando oraba, o sea, cualquier momento. En la cama, estás en la cama, ore, te puede orar, ¿sí? O puedes hacer también Minjar Bid, ¿verdad? Si eres judío, estás llamado a hacer Shaharit, Minjar y Arbit, ¿no? Pero entonces, en todo tiempo, quiere decir en todo tiempo. Pero aquí hay algo interesante, que además de esa oración que se hace, que es en cierta manera casi mecánica, que no debiera ser mecánica, ¿sí? Porque tenemos nuestros sidures y todo eso. En la época de Yeshua no existía nada de eso, no existía sidur, ni había arbin. O sea, llega Yeshua hasta este momento, llega Moshe Rabeno aquí y dice, ¿y esto qué es? Es un libro de sidur, un libro de rezos, ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, nada de eso existía ya. ¿Sí? Eran personas dedicadas 100% a la comunión con el Eterno. ¿Sí? Sino que esto ya es, como les digo, nuestros sabios lo establecieron ya después de la destrucción del templo. Entonces, se habla algo aquí el Rastá, muy interesante. Habla acerca de orando en el Rúa. Orando en el Rúa. Oh, es interesante esto, orando en el Rúa. Y hay varios textos que hablan acerca de eso. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿qué es orar en el Rúa? ¿Qué es? Entonces, claro, hay personas que de pronto no han tenido la experiencia, ¿verdad?, de tener la presencia divina, ¿sí? Y entonces, pues, empiezan con cosas como, bueno, simplemente uno como entregarse así, hacer estos ejercicios, no sé qué, no, es respetable, pero aquí es permitirle al Rúa que tome, ¿verdad?, de nosotros y hable a través de nosotros, ¿sí? Hable. Es una oración milimétricamente perfecta. Es el WhatsApp que tenemos, ¿verdad?, con el Eterno. Es el Telegram que tenemos con el Eterno. Sí, allí
codificado, nada menos y nada más, porque dice la Escritura que habla, ¿verdad?, al Eterno en esa forma, ¿sí? No habla a los hombres, sino habla al Eterno que comprende todos los idiomas. Entonces, es un código secreto. Eso va de extremo a extremo, ¿verdad? Codificado y únicamente el Eterno es el que sabe y entiende la intención que hay del Rúa al interceder a través de nosotros. Entonces dice allí Judas 20, ¿sí? Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima emuná, orando en el Ruach HaKodesh. Orando en el Ruach HaKodesh. Entonces, uno hay que asegurarse que se tiene Ruach HaKodesh. O sea, tú tienes que estar seguro que tienes Ruach HaKodesh porque esos son arras, dice el Rashta, esos son arras que el Eterno te ha dado para que sepas que eres propiedad de él y que te aguarda ¿qué? Una provisión futura. Hay algo grande que te aguarda. Entonces, como unas arras de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice el Rashta. Entonces, tienes que saber, y si no, bueno, yo, papá, ya aquí estoy, lléname, no sé, yo necesito que me llenes ya de Ruach HaKodesh, si no, mañana otra vez le pido y lléname, quiero sentir tu presencia, quiero sentir que tengo la presencia, ¿verdad?, tuya en mi vida. Porque aquí dice que hay que orar en el Ruach HaKodesh. ¿Qué es eso? Explícame qué es eso. Pues si no tienes la experiencia de la presencia divina, no sabes qué es orar en Ruach HaKodesh. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Ruach. Y otra vez se dice. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Kadoshines. Entonces, ahí está hablando el Rashta. Y el Rashta hablaba. Y decía, yo hablo en otros idiomas más que todos ustedes. Les decía a los de Corinto. Entonces, es una forma de hablar, ¿verdad? En código secreto con Hashem. ¿Sí? Hablar en el Ruach, el espíritu, un idioma nuevo, un idioma diferente. Eso es real. Eso es real. Si tú no tienes esta experiencia, no puedes señalar ni decir, ¿qué es esto? Esto es pentecostal. Esto. No, tranquilo, no se preocupe. Aquí somos judíos y como judíos, esto lo tenemos desde la antigüedad, si no sabemos. Desde la antigüedad. Y acuérdense que David Hamele dice, el Ruach del Eterno ha hablado por mi boca. Y dicen nuestros sabios que muchas veces cuando venía profecía a los profetas, o sea, le venía a ellos, ¿verdad? Y tenían nebuá, profecía, ellos hablaban, o sea, la garganta hablaba lo que ellos nunca habían pensado hablar, y la garganta, les salía de la garganta las palabras que el Eterno ponía ahí, ¿sí? Por el Ruach, y entonces ellos escribían. Así dicen nuestros sabios. O sea que esto no es de ahorita, esto no es de los cristianos, esto no es de los pentecostales. Olvídense, esto es del pueblo de Israel de tiempos milenarios. Milenarios. Entonces, que el Eterno haya querido llenar a justos de las naciones, que tienen obviamente diferentes credos, religiones, eso es otra cosa. Eso no es ningún problema. Para el Eterno no hay nada imposible. Y seguramente ha dado Ruach HaKodesh, ¿verdad?, a muchas personas que son piadosas, que le temen y que le obedecen. En su nivel y en su categoría. El Eterno no tiene ningún inconveniente en llenarlos también de Ruach HaKodesh. Bien. Entonces, dice también, la carta a los de Italia habla de esto. Es que hay material para esto. Carta a los de Italia, capítulo 8, verso 9 y 26, 27 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Ruach. Si es verdad, el Ruach de Elohim habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Ruach del Mesías, el tal no es de él. ¡Wow! Vea, aquí hay un sello. Aquí me habla de un sello que nos hace propiedad del Mesías. Entonces, el Rashta es claro, dice aquí, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Ruach. Si en verdad el Ruach del Eterno habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Ruach del Mesías, el tal no es de él. ¡Wow! Esto me habla a mí de un sello. Un sello que debe tener todos aquellos que siguen al Mesías. El Mesías dijo, no dejaré huérfanos. Me iré y volveré otra vez a vosotros.
Él dijo, enviaré la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Ruach HaKodesh. Pues tienes que entender que eso es un sello de todos aquellos que creemos en Hashem y creemos en su Mesías. Es un sello y una evidencia de que Él resucitó y se levantó de los muertos y que nos ha mandado, porque dijo, no os dejaré huérfanos, nos ha mandado su Ruach para que esté con nosotros y nos recuerde todas las palabras de nuestro Santo Maestro. Todas las palabras que encontramos nosotros en la Torá, en el Tanakh, ¿sí? Nos recuerda. Ahí está el Ruach, recordándonos todo esto. Y dice aquí 26-27. Y de la misma manera también el Ruach nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Ruach, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad del Eterno. ¡Wow! Tan pronto tú has pedido de una forma, de otra forma y nada, no hay respuesta. Bueno, entonces haz la oración en el Ruach. Déjate y abandónate el Ruach. Y habla, ¿verdad? Así en el Espíritu, al Eterno, en múltiples idiomas. Y verás, el Eterno, ¿verdad? Allí ya comprende por qué. Es el Ruach el que está poniendo las palabras perfectas que tú necesitas de acuerdo a esa necesidad específica que tienes. Entonces, mis amados, estos son los Bigdei Keuná, o sea, las vestiduras sacerdotales, que a través del Rashta, ¿verdad? Nosotros, como hijos del Eterno, como creyentes en el Mesías, debemos conservar, mantener, ¿sí? Para poder ministrar al Eterno, servir, hacer la boda Hashem y también servir a el prójimo. Serás hijo de luz, andar en luz y ser personas que suman, que bendicen a los demás. Mis amados, los dejo allí con esas Bigdei Keuná, con esta parachá preciosa, parachá 20, que es la parachá Tetzaveh, ordenarás. Y yo creo que sería entonces hasta una próxima. Todos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.